Nepotismo en la política mexicana. ¿Qué es el nepotismo? En el ámbito profesional de la ciencia política hablaremos del nepotismo. En la política mexicana es una práctica común que pone en riesgo la ética, la transparencia y la cultura de la legalidad. Consiste en asignar cargos a familiares o personas cercanas sin considerar el mérito, lo que perpetúa la desigualdad en el acceso al poder. Diversos estudios han demostrado que en México, hijos, hermanos y cónyuges de políticos han ocupado cargos claves sin procesos de selección justos. Un ejemplo de esto es en congresos estatales y en el Senado. Múltiples legisladores han sido familiares directos de exgobernadores o líderes de partidos, consolidando redes de poder hereditarias. Esto provoca que los cargos públicos y el poder se concentren en un grupo privilegiado, limitando las oportunidades para personas preparadas sin conexiones políticas. Así, la representación política de ciertos sectores, como jóvenes, mujeres indígenas o personas de bajos recursos, se ve reducida. Como resultado, la diversidad de opiniones dentro del gobierno es escasa y muchas leyes carecen del enfoque necesario para entender las problemáticas de grupos vulnerables. El nepotismo no solo daña la confianza en las instituciones, sino que también impide la construcción de un gobierno verdaderamente inclusivo y democrático. Para combatirlo, es esencial fortalecer la fiscalización de nombramientos, garantizar la transparencia en el servicio público y fomentar la participación de perfiles ciudadanos sin vínculos políticos. Crisis migratoria en México. ¿Qué es la crisis migratoria? En el ámbito de las relaciones internacionales, hablaremos de la migración en México y Latinoamérica, la cual es una gran crisis humanitaria. México, al ser países de origen, tránsito y destino, enfrenta un reto doble: garantizar los derechos de los migrantes y al mismo tiempo gestionar su movilidad de manera ordenada. Según la ONU, en 2023 más de 500,000 migrantes cruzaron de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos huyendo de la pobreza, la violencia o la inestabilidad política en países como Venezuela, Honduras y Haití. Sin embargo, en el camino enfrentan extorsión, violencia y abusos por parte del crimen organizado y de autoridades corruptas. La falta de transparencias en el Instituto Nacional de la Migración ha llevado denuncias sobre el uso de estaciones migratorias como centro de detención sin condiciones dignas. La cultura de la legalidad se debilita cuando los migrantes son criminalizados en lugar de protegidos. México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos, pero en la práctica, las políticas migratorias son represivas y carecen de transparencia. Para enfrentar esta crisis, es fundamental garantizar procesos claros, supervisar el actuar de las autoridades y recordar que la migración es un fenómeno humano y no un delito. Explotación laboral en México. ¿Qué es la explotación laboral? En el ámbito hacia la introducción al turismo, hablaremos sobre la explotación laboral. El turismo es una de las industrias más grandes del mundo y una fuente clave de empleo en muchas regiones. Sin embargo, detrás del crecimiento económico y la generación de empleos, existen problemáticas sociales graves, entre ellas la explotación laboral. Muchos trabajadores del sector turístico enfrentan salarios bajos, largas jornadas de trabajo y falta de derechos laborales. Algunas causas de la explotación laboral en el turismo son la alta demanda de mano de obra temporal, baja regularización y fiscalización, las competencias y la reducción de costos, y la migración y falta de protección. Muchos empleados en hoteles, restaurantes, agencias de viajes y actividades turísticas reciben pagos muy por bajo del salario mínimo o trabajos sin contrato formal, lo que les impide acceder a la seguridad social y beneficios laborales. En conclusión, la explotación laboral en el turismo es una problemática real que afecta a millones de trabajadores en el mundo. Aunque el turismo es un motor de desarrollo, no debe ser a costa de la dignidad y los derechos de los trabajadores. En fundamentos que tanto gobiernos, empresas y turistas se involucran en la construcción de un turismo justo y sustentable, donde el crecimiento económico no significa explotación laboral.